Hay un hecho que está pasando casi en silencio y que puede cambiar el rumbo político del país. Esta semana, el ELN publicó un comunicado en el que vuelve a poner sobre la mesa la idea de una constituyente, no como una opinión aislada, sino como una exigencia política ligada al momento electoral que vive Colombia. Y esto no es menor. Esto respondió el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Cuando se promulgó la Constitución del 91, yo oí ese 4 de julio al doctor Humberto Lacalle, entonces ministro, quien jugó un gran papel en esa constituyente, decir, en adelante no se permitirá la política con armas en Colombia. Ya que no se aplicó con la FARC, habría que aplicarlo con el ELN. Como acuerdos políticos con grupos armados. Hombre, que se desarmen, que hagan la paz, fundamental. Segundo, la constituyente. Si algo, los invito a leer ese libro, Colombia Ganadora, del doctor creo que es Salazar, que nos muestra claramente y de manera sencilla un gran logro en la Constitución del 91. Fue que creó esa base constitucional para las alianzas público-privadas en salud, que haya entidades públicas, privadas, cooperativas, mixtas, en pensiones, un Estado regulando. Por un lado puede estar por pensiones, por otro lado los fondos. No es como quieran hacer ahora, acabar con los fondos. En obras públicas, hombre, que pueda haber concesiones solamente con peajes, ingresos de capital de particulares, también mixtas, etcétera. Educación. La Constitución del 91 es una norma del Estado Social de Derecho, con libertad, con democracia, y también una base constitucional para la participación del sector privado, del sector público. Lo quieren acabar. Cepeda lo que dice es que hay que estatizar y estatizar. Y él habla de estatizar lo estratégico. Y para ellos lo estratégico es todo. Por favor. Entonces, eso hay que decirle al pueblo colombiano. No, fracasaron en el gobierno y ahora están montados en el atentado peligroso de eliminar una constitución democrática y de crearle al país el riesgo de una constitución, no vamos a hablar de castrochavismo, cubano-venezolana. Eso no puede ser. Entonces, y el ataque a Maduro. Yo he dicho que ese ataque lo hizo Estados Unidos en legítima defensa. ¿Qué hace Estados Unidos con un gobierno dictatorial que facilita el espacio aéreo, el territorio, el mar, para que haya una amenaza continuada a Estados Unidos a través del envío de droga? Cuidado, gobierno Petro, porque esas 1.815 toneladas que llegan al mercado han salido de Colombia. Claro. ¿Qué hace Estados Unidos cuando allí tienen a Hamas y tienen a Hezbollah, que son grupos terroristas, una clara amenaza a los Estados Unidos? Pero veamos el tema de la soberanía. En estos días me puse a repasar y a pensar el concepto de soberanía. Los estados fueron creando el concepto de soberanía para defender a sus habitantes del enemigo externo. Pero hoy hay que entenderla. La soberanía es para también defender a los ciudadanos del enemigo interno. Entonces, ¿cuál es la soberanía de Venezuela? De una dictadura simplemente ejerciendo un poder armado para maltratar a los ciudadanos. Sí. Allí no había protección de los ciudadanos, no había soberanía legítima. Claro. ¿Quién debió ordenar esa intervención? La ONU. Habrá que revisar qué le falta. La OEA. Debió hacerla hace mucho rato el ejército de Venezuela. Prefirieron los sobornos del chavismo que cumplirle a la Constitución, a la comunidad venezolana. ¿Por qué no hicieron respetar el resultado electoral del 2024? Entonces, yo diría que la intervención de los Estados Unidos es legítima y es subsidiaria. Lo que muchos no quieren decir, hoy lo vamos a poner sobre la mesa sin rodeos. Porque mientras el país está distraído entre escándalos, peleas políticas y crisis de seguridad, el Ejército de Liberación Nacional acaba de hacer un movimiento que merece toda la atención. Esta semana el ELN publicó un comunicado en el que propone lo que ellos llaman un acuerdo nacional. Hasta ahí para algunos puede sonar a discurso repetido, pero el fondo del mensaje es otro. El grupo armado plantea que Colombia necesita un proceso constituyente, y lo hace justo en medio del escenario electoral que se avecina. No estamos hablando de una reflexión académica ni de un foro ciudadano. Estamos hablando de una organización armada, aún activa, que pretende influir en la discusión política del país proponiendo cambios estructurales al Estado colombiano. Según el comunicado, el ELN sostiene que el país atraviesa una crisis profunda, social, económica, institucional y moral. Hablan de pobreza, corrupción, desigualdad, violencia y pérdida de soberanía. Y desde esa narrativa, concluyen que el actual marco constitucional ya no sirve y que debe ser reemplazado por uno nuevo, construido, según ellos, desde las bases populares.
Aquí es donde empieza lo delicado, porque cuando un grupo armado habla de constituyente, no lo hace desde la neutralidad, no lo hace desde la legalidad institucional, lo hace desde una visión ideológica muy clara, con intereses políticos definidos y con un historial de violencia que no se puede borrar con un comunicado. El ELN no propone una constituyente para fortalecer la democracia liberal, propone una reconfiguración del poder, un rediseño del Estado, y lo plantea como una condición para la paz verdadera, dejando implícito que sin ese cambio profundo el conflicto continuará. Esto abre preguntas incómodas que nadie en el poder parece querer responder. ¿Por qué este comunicado sale ahora? ¿Por qué en plena antesala electoral? ¿A quién le están hablando realmente? El mensaje no va solo dirigido al Estado, va dirigido a sectores políticos, movimientos sociales, sindicatos y organizaciones que ven en la constituyente una oportunidad para refundar el país bajo nuevas reglas, y eso en un contexto de polarización extrema, puede ser explosivo, porque una constituyente no es un simple ajuste legal, es un borrón y cuenta nueva, es cambiar las reglas del juego, y cuando esa idea empieza a ser empujada desde actores armados, el riesgo es enorme. La historia de Colombia ya nos ha enseñado que cuando la política se mezcla con la presión de las armas, los resultados nunca son buenos. Normalizar este tipo de planteamientos, sin un debate serio, y sin una condena clara a la violencia, es abrir una puerta peligrosa. Hoy no se trata de estar a favor o en contra de una constituyente, se trata de entender quién la propone, desde dónde la propone y con qué intención. Porque mientras unos hablan de democracia, otros siguen usando el lenguaje de la imposición. Y aquí la reflexión final es clara. Un país no puede redefinirse bajo la sombra de los fusiles. La Constitución no se escribe con comunicados armados, y la paz no se construye condicionando la democracia. Colombia necesita debate, sí, cambios tal vez, pero nunca bajo presión, nunca con miedo y nunca aceptando como normal lo que no lo es. Si este tema te parece importante, compártelo. Suscríbete. Y sigamos diciendo las cosas como son, aunque a muchos no les guste. Y todo esto nos deja frente a una verdad incómoda que no se puede maquillar. El problema no es solo que el Ejército de Liberación Nacional hable de constituyente. El problema real es que ese discurso empiece a normalizarse, a circular sin filtro, a tratarse como una opinión más dentro del debate público. Cuando se cruza esa línea, el país entra en una zona peligrosa, porque se diluyen los límites entre la política y la intimidación, entre el debate democrático y la presión armada. Y cuando eso pasa, siempre pierden los ciudadanos comunes, los que no tienen poder, los que solo quieren vivir en un país con reglas claras. Aquí no se trata de ideologías ni de bandos, se trata de principios, de entender que ningún cambio profundo puede nacer de la amenaza ni del chantaje político, que la democracia no se negocia bajo fuego cruzado, y que el silencio, en estos casos, también es una forma de complicidad. Colombia necesita carácter, necesita claridad, y necesita que alguien diga las cosas de frente, sin miedo. Si estás de acuerdo, deja tu comentario, comparte este contenido, suscríbete al canal,